Hola amigos, ¿cómo están? Miren, por favor, clásicos de los clásicos, si los hay, son los claveles. Y obviamente, como nosotros tejemos muchas flores, no nos podía faltar esta hermosa flor que la hacen siempre con el material que se les ocurra. Bueno, voy a sacar uno, vamos a dejar estas bellezas por ahí. Miren lo que es re pomposo, divino, son hermosos. El material que ustedes elijan, acá hay de todo. Estos están hechos con una lana finita, pero están con cashmere de verano, con hilo de macramé, hay con hilo de algodón común, combinados de un solo tono, como a ustedes más les guste. Podemos hacer estas flores que son soñadas y estas son pequeñas. Las podemos hacer más grandes utilizando un material más grueso y también quedarían divinas. Miren lo que son, un sueño. Clásicos si los hay, los claveles. Así que hoy vamos a disfrutar de esta belleza, vamos a hacerlos divinos, hermosos ellos, con el color que se les ocurra y el material que ustedes quieran. No nos atemos a un solo material, porque lo lindo del crochet es que nos permite trabajar con un montón de materiales distintos, colores diferentes, y la idea es disfrutar y decorar, obviamente. Bueno, los voy a dejar por allí. Acá los tengo en mi latita de los tulipanes, que ya la tenemos también en el canal, hace mucho tiempo la hemos hecho. Si quieren entrar a buscarlas, estas funditas que son divinas. Pero hoy nos dedicamos a los claveles. Miren qué belleza, hermosos. Miren qué tengo acá. Tengo mis lanitas fanáticas, Sandra, de las lanitas estas finitas, que es como para tejer prendas de bebé. Pero obviamente pueden usar hilo de algodón, hilo de macramé, el material que ustedes quieran, el material que a ustedes les guste. No se aten a materiales ni a marcas, porque podemos utilizar todo, todo podemos tejer y todo queda bonito. Hoy voy a combinar, voy a hacer con dos colores, por ejemplo, voy a sacar este también. Este está con un rojo y un durazno, es un rojo coral, no es fuerte, y un durazno. Miren qué bonitos que quedan, pero ustedes pueden combinar los colores que más les gusten, no necesariamente tiene que ser, porque estamos haciendo una fantasía. Pueden mezclar, miren, puedo hacer, por ejemplo, miren qué bonito quedaría en verde agua y fucsia. Divino, podría hacerlo. Acá tengo un rosa, parece un rosa Dior y un fucsia, divino, amarillo, naranja, rojo. Bueno, los colores que ustedes quieran. Yo lo iba a tejer con estos dos, pero la verdad me encantó esta combinación, así que vamos a combinar estos dos colores que queda muy lindo, pero lo pueden hacer obviamente con un solo tono. Bueno, ¿qué otra cosa van a necesitar? Yo por lo general los hago sobre alambre, pero como esto era algo pequeño, un trabajo pequeño, quería hacer una flor para un envase cortito. Entonces, con este material, con estos palitos brochet, que los conseguimos en cualquier súper, en cualquier lugar, o cotillón, bueno, o librería, en todas partes los venden. Yo los hice más cortitos, pero vamos a utilizar uno de estos. Como son muy finitos, yo los voy a forrar. Miren con qué los voy a forrar. El tan amado papel higiénico que lo uso para todo. Cuando es la hora de las flores, me viene perfecto. Con esto vamos a engrosar un poquito el tallito. Pero si ustedes consiguen algún tallo un poquitito más grueso, también hay, porque hay unos palitos que creo que son los palitos chinos, vienen un poquito más gruesos. Otra cosa que necesitamos puede ser papel crepe en color verde. Los pueden también, les pueden enrollar lana verde al tallito para que quede verde. A ver, lo voy a traer. ¿Ven? Yo le pasé cinta, esta que es una cinta engomada, que también las consiguen en las artísticas o en alguna casa de repostería de cotillón. Un poquito de esta lana en verde como para lana y lo que ustedes vayan a tejer con el material que vayan a tejer la flor, el clavel. Un poquito de verde para estas dos pequeñas hojitas. ¿Y qué otra cosa? Bueno, una aguja lanera. ¿Y qué tengo por acá? Acá tengo las dos siliconas, la que uso siempre. La silicona en frío, que es un poquito más fuerte que esta escolar, que viene muy bien para pegar a la hora de armar. Y esta escolar para pegar el papel al palillo. Así que bueno, las voy a dejar por aquí.
Otra cosa, bueno, una tijera para cortar papel, obviamente que nunca uso la misma que corto para los hilos y las lanas, y algún alicate para cortar la maderita si tienen una tijera vieja, algo que a ustedes les permita cortar. Miren, es un poquito lo que le tenemos que sacar, porque esto a mí me resultó muy largo, pero también ustedes van a elegir obviamente el alto o el largo que quieren cada una de las florcitas. Y si tienen un alambre con un grosor así similar, que sea recto y que sea fuerte para poder sostener el peso de la flor, también podría ser, ¿eh? Hay algunos alambres que vienen para las flores que son bien gruesitos también, porque bueno, por lo general el clavel tiene el tallito bien derechito, entonces estos palitos vienen bárbaros. La voy a dejar por ahí, a la belleza esa, y ya les comenté los materiales, la agujita, bueno. Ahora vamos a empezar a tejer, y esta vez milagrosamente voy a usar solo una hebra de mis lanas. Siempre estoy tejiendo doble. Esperen que voy a acomodar esta para que no se me mezcle. Pero en esta ocasión, acá se me hizo un momento. En esta ocasión solamente voy a usar una hebra porque es una flor pequeña y quiero mantenerla así pequeña. Se me había hecho un nudo, así que con esto... Ah, no les hablé de la aguja. La aguja es una aguja 4 ceros de acero que dentro de todo es bastante gruesita para tejer esto que es muy finito, pero está bien para que la flor quede como pomposa, que no quede rígida. No estamos buscando un tejido muy cerrado, para que no quede, que quede floja. Así la flor queda hermosa. Vamos a correr todo esto y vamos a empezar. Bueno, vamos a hacer un anillito pero con cadenas. Entonces yo voy a tejer 5 cadenitas, bien poquitas, ahí, y lo vamos a cerrar. Vamos a tejer varetas dentro del anillito. Entonces levanto con 3 cadenitas la primera vareta y dentro del anillo completo en total 18 varetas. Acá tengo 2 y así voy a ir contando hasta tener 18 varetas. Tengo las 18, vamos a cerrar esta hilera. La verdad que es una flor súper rápida de tejer. Y ahora, en la segunda hilera vamos a tejer todo en aumento. Entonces, levanto la primera vareta, seguimos tejiendo todo en vareta. Y aquí voy a tejer una segunda en el mismo punto. Voy al lado, otra vez. 1 y 2 en el mismo punto. Así me quedo tejiendo todo alrededor y cierro la hilera. Súper recontra, súper fácil. Ahí cerré la segunda hilera, vamos por la tercera, la repetimos. O sea que voy a tejer toda la tercera hilera en aumento. Entonces repetimos el mismo movimiento. Vamos a ir vareta por vareta y tejemos un aumento en cada punto. ¿Ven? Vamos tejiendo 2 varetas en un solo punto, uno tras otro. Así vamos cargando cantidad de puntos y luego vamos dando forma a esta bella flor. ¿Me quedo tejiendo? Miren cómo ya va tomando onditas porque le estamos haciendo mucho aumento. Bueno, vamos a hacer la cuarta hilera y la cuarta hilera se vuelve a repetir. O sea que vamos a ir tejiendo otra vez toda esta hilera con aumentos. Entonces le damos una buena forma, un vuelo que va a quedar precioso. ¿Ven? En cada punto yo voy tejiendo un aumento, así toda la hilera. Una vez que terminamos con la cuarta hilera, miren cuánto vuelo tomó. Aquí vamos a cortar. Pero, ¿qué les comento? Si ustedes quieren hacerlo en un solo color, obviamente esta hilera que sería la última la van a tejer con el mismo color, no cortamos. Vamos a empezar lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, acá yo sí la quiero combinar. Entonces, aquí directamente hago un nudito. Voy a cortar un poquito más para que no me quede tan largo, porque esta hebra yo ahora me la voy a ir llevando. Pero miren cómo les tiene que quedar. Es una pollerita de bailarina.
vengo con el color que quiero combinar. En este caso este fucsia que les comenté, me encantaba esta combinación, así que arrancamos con este fucsia. Entonces, vamos a dejar una hebra también cortita porque la vamos a ir envolviendo ahora con el tejido. Elegimos algún punto, cualquiera. Obviamente que si continúan con este van a empezar desde donde dejaron ahí, donde cerraron la hilera. Y tejemos un puntito bajo, aquí. Dejo mi primer punto bajo, ajusto. 3 cadenitas al aire, 2, 3. Y voy al punto de al lado, tejo nuevamente un punto bajo. Mientras me voy llevando esta hebra y luego me voy a llevar esa otra que me quedó del color anterior. Una vez que hice el punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas. Voy al punto que sigue. Y así voy a ir llenando todo este círculo lleno de vuelo y mucho volado y mucha onda hermoso que nos está formando. Vamos a llenarlo con estos puentecitos de cadena. Toda la hilera, entonces ya prácticamente tenemos la flor hecha. Pero miren qué belleza. Aunque no se termina aquí, no señor. Nos falta un poquito más para darle una buena forma y que tenga esa pinta que tiene la flor terminada, que la verdad vale la pena. Ustedes han visto qué rápido podemos hacer esta flor y cómo decora. Yo estoy tejiendo con esta lana que es bien finita, pero si ustedes quieren hacer alguna flor con más fantasía aún y que quede mucho más grande, bueno, toman una aguja más grande, un hilado más grueso y les van a quedar unas flores increíbles para decorar en algún jarrón y combinar con otras flores. Bueno, miren qué fácil. Esto es lo que voy haciendo. Voy llenando toda la hilera con estos arquitos. Miren qué divino. Así me quedo tejiendo. Miren, acá llegué al último punto, hice las 3 cadenitas y voy a cerrar en el primer punto bajo, ahí con un puntito deslizado. Así continúa la vuelta, si no quedaría ahí como cortadito. Ahora sí voy a hacer un nudo y acá sí voy a dejar una hebra un poquito larga para poder enhebrarla y la vamos a llevar por dentro aquí para esconderla, ¿sí? Vamos a enhebrar y la escondemos por el mismo color. Luego, esta misma aguja la vamos a enhebrar con el color que ustedes hayan formado la flor en sí. Entonces, como yo la hice con este verde agua, voy a enhebrar una aguja, esta que estoy utilizando aquí para esconder las hebras, estas que andan por aquí sueltitas, con este color. En mi caso es el color verde agua, que realmente queda precioso. Estas son las que me fui llevando, así que esas las voy escondiendo. Miren, miren esto, qué hermoso. Entonces voy a enhebrar con el mismo color de la flor. Enhebramos así, una hebra cortita, no es necesario que sea muy larga. Le vamos a hacer un nudito y para formar la flor, esta divina, vamos a ir aquí, miren. Este es el lado derecho del trabajo porque todas las varetas ahí se notan claramente que están del lado del derecho, este es el lado del revés. Entonces, yo lo voy a poner del lado del revés. Ustedes si quieren dejar del lado del revés la flor, que es lo que casi no se ve, pero se ve, sería el frente, también lo pueden hacer. Pero bueno, yo les muestro cómo hice yo mis flores. Tengo del lado del revés la flor. Voy a buscar la primera hilera, no. En la segunda hilera de varetas, aquí, primera, segunda, ahí voy a tomar un puntito. Ahí me queda el nudo, pero le voy a dar una vueltita para que quede trabado, porque por ahí el nudo se me pianta entre medio del tejido y no es la idea. ¿Por qué? Porque yo voy a pasar toda una bastilla alrededor de esta segunda hilera para poder fruncir este centro. Bueno, después les comento, les iba a comentar lo que me faltó, pero les muestro. Miren, acá una bastillita, uno para arriba, uno para abajo, así punto por punto, ahí. Vamos pasando esta hebrita para poder luego fruncir. Y ahora les comento lo que se me pasó, no les
No les comenté al principio, pero ahora les voy a contar. Una vez que dé toda la vueltita, hasta encontrarme con el nudito, ahí me quedo haciendo la bastillita. Pasé toda la bastilla, se me voló la flor. Y acá está el nudito, o sea que me pase. Voy a fruncir un poquito nada más, un poco. Ahí. Pero miren, voy a pasar la aguja hacia el otro lado porque quiero que el lado derecho de las varetas sea el derecho de la flor. Y esto es lo que les comentaba que no les avisé. Les quería contar todo junto, pero miren, acá que tengo vellón, un poquito, pero no tienen vellón, no se hagan problema. Un pedacito de papel, una bolsita de nylon, una nada, porque miren lo que es esto. Simplemente para rellenar apenas ahí esto que vamos a fruncir y que no quede como desinfladito, porque ahora lo van a ver cuando empiezo a fruncir. Yo empiezo a fruncir y voy apretando con el dedo esa nada de vellón, muy poquito, no mucho, porque es simplemente para que esto no quede solamente fruncido el tejido y queda como una bolsita vacía. No, me gusta que quede con un poquito de relleno. Por eso les digo, puede ser un bollito de papel, unas bolsitas de nylon, lo que tengan. Un bollito de lana, todo puede ser. Entonces, miren por favor si no es hermoso y todavía no lo terminamos. Tenemos que lograr cerrar bien este centro, pero obviamente con cuidado porque yo tengo una hebra sola. Si quieren pueden poner dos. Bueno, una vez que ajusté bastante, lo voy a poner patas para arriba y voy a sujetar todo lo que sería la pollerita, todo el vuelo con la mano. Y vamos a empezar a tirar puntaditas cruzando para formar esa bolita ahí. Vamos a cruzar puntadas, pero así, muy libres. Simplemente para cerrar mejor el centro. Y una vez que dimos 2 o 3 puntaditas, ahí, yo le doy una vueltita, miren, ahí. Y ajusto. Para que me quede bien formada esa parte de la flor. Voy a tirar porque yo estoy justo con una hebra sola, pero pueden hacerlo con 2 hebras también. Y acá voy a hacer un nudito. Eso es todo. Voy a salir para aquí y corto. Miren cómo les tiene que quedar, ¿ven? Ahí apenas se ve el poquito de relleno que les puse. Miren lo que es esto. Un amor. Bueno, ¿qué otra cosa les quiero comentar? No quieren ponerlo sobre algún alambre o palillo, quieren directamente coserlo, por ejemplo, en el borde de un chal o en unos almohadones, no le ponen nada y directamente le dan unas puntadas y los cosen en un almohadón con muchos claveles. Miren lo que es esto, divino, divino, divino. Bueno, ahora viene la hora de usar la silicona en frío, pero también pueden usar la silicona en caliente, la pistola de calor. Si lo quieren hacer más, le voy a cortar un poquito la punta, porque tiene mucha punta. Si lo quieren hacer más rápido, ¿no? Ustedes ponen a calentar la pistolita, porque esta silicona pega fantástico. Pero la tenemos que esperar unos minutitos para que se seque. Yo no lo voy a hacer, voy a seguir trabajando mientras esto se seca, porque acá estamos en proceso con la flor. Lo clavo ahí, lo hago llegar hasta tope y voy presionando. Hasta ahí vamos genial. Esto se va a ir secando. Se seca muy rápido, pero no es lo mismo que la pistola de calor. Se seca al instante. Miren lo que es. Divino, divino, divino. Entonces, mientras esto se va secando, lo vamos a dejar ahí el señorito precioso para que lo puedan ver. Acá voy a dar unas vueltitas. Yo tengo este papel higiénico porque a mí me gusta usarlo mucho para las artesanías. Vamos a doblar una tirita, no muy largo, porque vamos a necesitar casi agarro la tijera. No, tenemos que tener una tijera que sea para papel. No usemos la de los hilos porque se desafilan. Entonces voy a cortar 2 o 3 tiritas. Acá solamente con 2 me va a alcanzar, pero bueno, como yo hice varios, ustedes van cortando así tiritas. Yo digo papel higiénico, puede ser, tienen, no sé, papel
papel crepé y lo quieren usar, también puede ser, no hay ningún problema. Yo porque me manejo mucho con esto. A la hora de las artesanías me manejo mucho con el papel higiénico. Acá voy a engrosar el cabito este porque es muy finito para mi flor. Todavía no lo corté, lo puedo cortar ahora si quiero. Pero miren lo que voy haciendo, les quiero mostrar. Puse un poquito de pegamento, poquito, cada tanto. Este, que es fantástico. Si no tienen este, pueden usar cola vinílica. La cola vinílica lo que tiene de distinto es que es mucho más húmeda, tarda más en secar. Esto también seca rápido. Miren cómo voy haciendo. Se me va arrugando un poquito, pero no pasa nada. Bueno, voy a llegar hasta ahí porque yo lo voy a cortar a este palillito. Y otra vez lo vuelvo a hacer. Con 2 pasadas de esta cintita de papel es suficiente porque ahí, si se corta no pasa nada, lo volvemos a pegar. Ahí estaría bien para darle el grosor que estoy buscando. Porque luego viene la cinta verde. Si no tienen esa cinta encolada o cinta engomada, mejor dicho, ustedes pueden usar papel crepé. No tienen papel crepé, pueden usar este y lo pintan. Ahí está, este es el grosor que yo estoy buscando, porque el palillo era como muy finito, ¿ven? Entonces con un poquito de papel, listo, suficiente. Acá, volvemos a la cinta engomada y también voy a cortar un tramito. No tienen cinta engomada, pueden usar papel crepe, ya les mencioné. Primero, voy a enroscar aquí para que se sujete bien al cabito. Pero luego yo tengo que envolver esta parte que tejimos, que es la parte más gordita del clavel que queda tan bonito. Pero ahora yo voy a empezar a enroscar y a aplastar un poquito, no queda tan gordo. Entonces me voy a ir bien pegado con la misma cinta. Una vez que enrosque aquí, me voy hasta acá arriba. Y sujeto con el dedo y voy enroscando y apretando hasta dar toda la vuelta, que sé que va a quedar cubierta esa parte superior. Ahí, ¿ven? Yo voy apretando y voy ajustando con la cinta y a medida que voy ajustando, voy bajando. Ahí. Ahí. Y acá tratamos de no bajar de golpe para que esto... Ahí está. Y se marca bien esta parte gordita y luego vamos al cabito. Ahí. Bueno. Así me quedo ahí. ¿Por qué? Porque nos tenemos que hacer las hojitas, que es lo que no tejimos hasta ahora. Pero bueno, esto puede quedar ahí. Mientras tanto se va secando bien. Acá quedó gordito, quedó verde. Quieren hacerlo con lana, enroscan lana verde todo alrededor y también lo pueden hacer con lana. A mí me parece que esto es tan práctico, pero tienen un montón de materiales para poder trabajar y se puede hacer igual la flor. Lo que quiero decir es que no nos frenemos. Cuando no hay un material podemos usar otro. No tenemos que frenarnos porque nos falta alguno. Siempre se puede suplantar con otro material y la verdad vale la pena. Bueno, las hojitas son una tontera. Miren lo que es hacer estas hojitas. Si quieren le ponen hojitas. Yo le puse 2 hojitas, pero le pueden poner más, le pueden poner 4, le pueden poner 6. ¿Vieron que van de a 2 las hojitas del clavel? Bueno, vamos a hacer así. Cadenita, una sola hebra también. Yo tengo este verde seco, muy bonito. Voy a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuelvo, esta quedaría ahí para poder girar. En la que viene voy a empezar a tejer puntos deslizados. Entonces engancho y paso. Vengo a la cadena que sigue, engancho y paso. Y así hasta completar, que me van a quedar 6, porque una la usamos para volver. Ahí una de las hojitas. Les dije que esto era una nada hacerlas. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, regreso con puntos deslizados.
Miren qué fácil. Acá tengo una más y una más. Cierro con un nudito. Corto. Voy a cortar un poquito estas hebras para que no queden tan largas, pero voy a dejar un tramito para enroscar con la misma cinta. Miren lo que son estas hojitas, que luego le damos así una formita y van a quedar como enroscaditas. Las coloco aquí junto al tallo. Voy a tratar de que quede una hacia un lado y otra hacia el otro, porque las tejimos juntas, no las hice separadas. Pero con la misma cinta las voy manejando. Ahí enrosco. Esta quiero que me quede ahí. Enrosco y presiono. Ahí. Estas colitas que quedaron de las hojitas también las puedo ir envolviendo. Y así me voy a ir hasta abajo. Miren qué simple y qué fácil. Hasta ahí, porque yo voy a cortar un poquito esta hebra. Estas las enrosco un poquito ahí, dándole esa formita curva. Y es todo. Fácil no, recontra fácil, miren. Así yo lo corté más o menos a esa altura para que en el tarrito queden bonitas y vistosas. Miren, miren por favor. Qué belleza. Acá voy a traerlo. Voy a cortar, yo acá tengo un alicate más o menos a la altura de las otras, más o menos, si hace falta la cortaré más. Y la sumamos a este grupito. Miren qué belleza. Miren por favor en un ratito estas hermosas flores, cómo decoran. Las podemos aplicar en infinidad de trabajos y proyectos. Bueno, espero que les haya gustado, que disfruten haciendo flores, que es lo más lindo que hay, y que hagan muchas flores y regalen. Le pueden poner esencias con algún perfume rico que les guste y fantástico. Bueno, les dejo un beso, espero que les guste, que lo disfruten y a seguir tejiendo. Nos vemos en el próximo tuto. Chao, gracias.